Ya, ahí estamos grabando. Entonces, la idea de este reportaje es que igual tenga cierta estructura, tenga un inicio donde yo planteo el tema, bueno, mi nombre, no sé, es Ignacio Rodríguez, soy reportero de el New York Times, ¿cierto? O de una radio, no sé, y les voy a contar cuál es la situación de la salud en Chile. ¿Ya? Y desarrollan entonces el tema. En la clase de hoy vamos a ver cuáles fueron las principales epidemias en Chile durante la primera mitad del siglo XX, y qué pasaba con la población en esa época, y en el desarrollo de este reportaje, ustedes pueden o hacer una entrevista o desarrollar y profundizar en cada una de las enfermedades. Pueden hacer como que están visitando un lugar, no sé, entrevistando a un enfermo, como ustedes quieran, o a un médico de la época, y ahí pueden ayudarse entre ustedes, pueden pedirle a algún familiar que les ayude con la entrevista, pueden ustedes, los más histriónicos, cambiar de voz, ¿cierto? Como ustedes quieran. Y este reportaje finaliza con una conclusión respecto del tema. El reportaje, chiquillos, debe durar entre 3 a 5 minutos y puede tener música de fondo, efectos especiales, como ustedes quieran. Ya se pueden ir ayudando entonces del teléfono para ir teniendo algunos sonidos o algunos efectos eh, que le den como más realismo al relato. Al final, yo les voy a dejar esta clase con esta explicación y les voy a dejar un podcast que más o menos es como la idea de lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿ya? Igual el podcast dura 15 minutos, escúchenlo un ratito para que más o menos sepan cómo se tiene que hacer, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de ese trabajo? No se tiene que hacer como el video que usted mandó con las profesoras. No, ese no, ese es un poco como para contextualizar eh, la- las, Ah, epidemias, las grandes epidemias a nivel mundial, ¿ya? Ah, no, porque lo que yo quiero no es un video, yo quiero un audio, ¿ya? Ahora ese video les puede servir para más adelante cuando tengan que hacer el producto final de este proyecto, porque uno de los problemas, chicos, ¿me ven, cierto? yes. Ya. Uno de los problemas de estar a distancia es que no hemos podido trabajar en forma colaborativa. Entonces eso fue como un experimento que hicimos con las profes. Dijimos, a ver, ya, ¿podremos hacer algo colaborativamente? Y Sí, sí se puede, ¿ya? Entonces, quizás, piénsenlo, cuando tengan que hacer algún producto, ya podrían en Zoom hacer, por ejemplo, un producto grupal, ¿ya? Eh, ¿Ven la pantalla, cierto? Hola, Yes. sí. Ya, ¿quién me puede leer el título de hoy? Epidemias sí. en Chile. Ya, vamos Epidemia en entonces. Chile. Chiquillos, vamos a hablar de las epidemias en Chile y de qué era lo que pasaba en Chile durante la primera mitad del siglo XX. La clase pasada hablamos de la cuestión social. ¿Se acuerdan lo que era la cuestión social? Sí. Ya, ¿quién me puede recordar? Era las malas condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Y las obreras también. Exacto. Eran las malas condiciones de vida y de trabajo de obreros y obreras, en general de las clases más pobres o más populares de esta época. Hablamos entonces de la gente que vive en las ciudades, ¿cierto? Los pobres de la ciudad, la gente que vive en las zonas del salitre, o la gente que vive en las minas de carbón, o que vive del trabajo de las minas de carbón. Entonces, ¿se acuerdan que ellos vivían en conventillos? ¿Alguien recuerda lo que eran los conventillos? Que me acuerdo que Era un lugar. ¿Ah? diga, Donde la gente vivía sin nada, Ah, en lugares pequeños. exacto, era un lugar donde la amotinada. sin nada. ¿Qué más, Leo? Amotinada, creo que se decía. Ya amotinada Y. es así nada, Ay, así como que viven todos apretados, casi, casi, casi. Y como con poca higiene, con poca higiene. con pocas medidas higiénicas, ¿cierto? Porque es una época donde en Chile no existe agua potable, no existe luz eléctrica,
no existe la posibilidad, por ejemplo, de darse una ducha caliente, algo que para nosotros es básico, chiquillos, en esa época no existía. Es más, la gente iba a pequeños cursos de agua a buscar agua para poder lavar la ropa, pero en general el agua no es de fácil acceso, ya por lo tanto la propagación de enfermedades fue súper rápida en Chile en este periodo, ¿ya? Hablamos entonces la semana pasada de las tasas de mortalidad infantil y de la baja esperanza de vida, ¿ya? Miren, se calcula entonces que a principios del siglo XX la mortalidad infantil, es decir, los niños nacidos vivos que morían antes del año de edad, superó entonces los 300.000 nacidos vivos, ¿ya? Perdón, los 300 por 1000, de 1000 niños, ay, que soy humanista, chiquillo, de 1000 niños nacidos vivos, 300 morían. Esa es la proporción, ya para que ustedes lo tengan más o menos claro. Muchas familias, yo les decía, nuestros abuelos probablemente tuvieron hermanos que murieron muy chicos, ¿ya? Y es producto entonces de las malas condiciones higiénicas que hay. Una guagua se podía morir de fiebre, no había dónde llevarla en esa época, ¿ya? O una guagua, no sé, podía morir de un simple resfrío, ¿ya? Porque no existían entonces métodos para mantener a la población a salvo. Y la esperanza de vida al nacer para un hombre no pasaba entonces de los 28 años. O sea, bueno, si yo hubiera sido hombre ya estaría muerta hace rato. ¿Ya? Ustedes, Nasbauer, ¿qué edad tienes tú? 20. Ya te ves más joven para tener 20. ¿Cuántos años tienes, Nasbauer? Tengo 16. 16, ya, o sea, si tú hubieras nacido en esa época te quedarían 12 años de vida, ya habrías pasado la mitad de tu vida, ya serías un hombre adulto, ya ni siquiera adulto joven, sino que un adulto, ya, y estarías ya preparado para trabajar. Entonces, enfermedades, chiquillos, eran las siguientes. El cólera, ¿ya? El cólera fue una peste y una epidemia que va a afectar a nuestro país y el principal brote lo tuvo al finalizar el siglo XIX, ¿ya? Aparece entonces entre 1886 y 1887 y se calcula que un 5% de la población en Chile murió producto del cólera. ¿Alguien sabe cómo se contagia o en qué consiste el cólera? ¿Se le No. ocurre? No le voy a No. mentir, profe, no sé. No se les ocurre cómo. ¿Es la que es transmitida por el agua? Ya, tiene que ver, ¿cierto?, con las malas condiciones higiénicas. Es transmitida como cuando el agua está contaminada. Y entonces provoca enfermedades como gastrointestinales y eso después también se traduce como en enfermedades a la piel y es muy terrible en esa época el cólera, ¿ya? Otra enfermedad que fue así, muy mortal fue la viruela, ¿ya? La viruela, ¿alguien se imagina en qué consiste? Eran como espinillas La- a nivel legendario. ¿Deformaciones? Ya, bien, son como espinillas, como dice Nussbauer, como pequeñas protuberancias que empiezan a salir en la piel. ¿Y qué dijo Seba? Que provoca deformaciones. Sí, te salen como llagas en la piel. Son llagas en la piel. Ahora, cuando una mujer, por ejemplo, embarazada, contrae viruela, es altamente... Oye, el micrófono. ¿Y quién era? ¿El Leo? ¿Qué es el que está ahí riéndose? Ah, no, nada. Es que el micrófono ya me muteó. Ya. Chiquillo, entonces decían ustedes que la viruela causaba estas llagas en la piel y que cuando una mujer embarazada
contraía la enfermedad, se la traspasaba directamente al feto y eso, como dice el SEBA, podía provocar incluso deformidades, ¿ya? Chile tuvo un brote fuerte también al finalizar el siglo XIX, entre 1890 y 1895, es el primer brote, donde mueren entonces 24.000 personas, más de 24.000 personas, y el segundo brote fuerte ocurre en 1905. En 1905 el brote ocurre en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? A través de barcos entonces llega esta enfermedad y va a provocar entonces la muerte de 14.000 personas. ¿Cuánta gente va muerta por el coronavirus acá en Chile? No me acuerdo. No 6.000. sé. Creo que no alcanzan los 10.000. 200. 10.000 y tanto. 8.000 y algo, ¿o no? No, No, mentira. Muertos hay 270 y tantos, Sí. 275. verdad, sí. Hay como 200. Sí, son 200.000. 200 y algo. 275. Los contagiados son más de 20.000. Ayer pasó la cifra de los 20.000, pero muertos son apenas 240 y tantas personas. Ya digo, apenas, igual es harto, pero comparado entonces con 1905, donde mueren 14.000 personas, o sea, el COVID es nada en comparación con las consecuencias que deja enfermedades como la viruela. Ahora, ¿qué pasa cuando muere tanta gente? Porque mueren y además son foco de infección. ¿Qué pasa con esos muertos? Los Los entierran al tiro. cementerios como que Claro. se llenan y Se empiezan a hacer colapsan. fosas comunes. Los cementerios Empiezan se comienzan a hacer fosas comunes, ¿cierto? No hay funerarias que aguante, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, tal cantidad de muertos, por lo tanto, el cadáver se convierte también en un problema en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, son muertos que hay que enterrar rápidamente. Y es un poco las características que tiene el coronavirus también, pues cuando Y la lo peor gente... es que tampoco los podéis velar porque tú también te podéis contraer la enfermedad. Porque la Exacto, Cuando enfermedad está todavía muerto sigue en el también. cuerpo. exacto. ¿Cómo se va? Cuando está muerta la persona también se puede contagiar uno. Sí, Claro, porque el virus Sí, sigue po. ahí, ¿ya? Sigue en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto es como extremadamente importante el enterrarlos rápidamente, ¿ya? Pero vamos a ver que habían ciertas características de la cultura chilena en esta época que permitieron que se propagaran más enfermedades todavía. Ya lo vamos a ver después de esta diapo. Miren, acá hay una imagen que encontré de 1910, corresponde a una ambulancia y que se está llevando un cadáver, ya un cadáver que habría entonces contraído la viruela. Ahí tenemos al médico, tenemos entonces al carruaje que lleva este cadáver probablemente a la morgue. Miren, en Valparaíso incluso se hicieron cantos en honor, ¿cierto?, al cólera, por ejemplo, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez estos dibujos que aparecen ahí en el PPT, ¿ya? Pero esos corresponden a una forma de expresión popular que fue muy conocida en Chile la primera mitad del siglo XX, se llamaba la lira popular. La lira popular eran hojas, así, hojitas, que poetas o cantores anónimos escribían y las colgaban en las calles, tiraban un cordel, ¿cierto? Y empezaban a colgar estas décimas o estas rimas o estos poemas, ¿ya? Y acá entonces hay uno que apareció en Valparaíso a propósito del cólera, ya dice, si el cólera viene ahí, pobres porteños, ¿qué haremos? Clamaremos al Padre Eterno como el grande rey David, ¿ya? Estos están escritos por gente anónima, ya es muy interesante como lo que pasaba con estos documentos históricos, porque es gente común y corriente que escribía estas historias y que quedaban ahí colgadas y con estos dibujos súper característicos. Abajo dice, no han podido los doctores dar medicina feliz para este mal infeliz, que el temerario se advierte, esperaremos la muerte, si el cólera viene aquí, ¿ya? ¿Cuál es un poco la actitud de la gente ante el cólera? se van a morir. Desesperanza.
Desesperanza. ¿Y por qué había desesperanza? Porque no había cura. Porque no había cura, Por la ya, tecnología de esa época que quizá era nula. por la nula tecnología de esa época. Estos poemas o estas décimas son escritas por gente pobre. ¿La gente pobre tiene acceso a la salud en esa época? No. No, ¿cierto? No. ¿Y ahora tiene o no? No. No tanto, Es ¿cierto? relativo. Ya estamos hablando hace 100 años atrás, ¿ya? Miren, una tercera enfermedad fue el tifus exantemático, ¿ya? El tifus es una enfermedad que se transmite por el piojo, ¿ya? El piojo, los piojos de la cabeza, ¿cierto? Al picar o al sacar sangre, transmitían una enfermedad eh, y esta aparece en el norte de Chile, ¿ya? Y eso va a provocar que en 1929 producto de la crisis económica, producto ya del fin de la Primera Guerra Mundial, las salitreras comiencen entonces a cerrar, ¿ya? Y esas personas se tuvieron entonces que trasladar a Santiago. Entonces, mucho tifus va a llegar producto de la gente que se traslada desde las salitreras hasta la ciudad de Santiago. Miren, aquí esta foto es de Rengo, sí, de Rengo, y es de esta época, es del año 1930 aproximadamente. ¿Qué está haciendo ahí, qué están haciendo en la foto? Sanitizando. ¿Desinfectando? Están sanitizando, ¿ya? Y ya en esa época, ya habían pasado 30 años, ¿cierto?, de las primeras pestes, se tenían algunas nociones de higiene. Miren, a las personas, dice ahí, que vivían en las calles, se les llevaba entonces a casas de limpieza, a los vagabundos, a la gente que dormía o a la gente que estaba en situación de calle, donde en forma obligatoria tenían que pasar por un proceso de rapado completo. Ya les rapaban toda la cabeza, les daban una ducha y desinfectaban sus ropas. Una vez higienizado o una vez sanitizado, entonces la gente era de vuelta a la calle, ¿ya? Entonces ya se están tomando como las primeras medidas higiénicas en Chile. Miren, algunas consecuencias entonces como de estas enfermedades. Hubo también sarampión, hubo algunos indicios también de peste negra en el puerto de Valparaíso, ¿ya? Y en el norte también. Pero algunas consecuencias como de esto fue la alta mortalidad infantil. Como les dije al principio, de 1000 niños nacidos vivos, 300 morían, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de los velorios de Angelito? Ay, Sí, ¡qué turbio! sí, ¿Ya? son Muy feos. turbio. ¿Por qué turbio? Porque la familia no puede llorar, está ahí el niño ahí. ¿Ya? No, sí. Esto es una creencia del campo chileno, ¿ya? Se creía entonces que, y hasta el día de hoy, chiquillos, cuando muere un niño o un menor de edad, una niña, se habla de angelitos, Creo ¿ya? que hay una canción acerca de esto, si no me equivoco. Y es la canción de la Violeta Parra, ya el rinde la Esa misma. Esa es la letra un poquito más adelante. ¿En qué consistía esto? Cuando moría un bebé, y siempre, generalmente menores de un año, máximo un bebé de 2 años, cuando moría un bebé, entonces la familia lo vestía como angelito, le ponía ropas blancas, le dibujaba alitas. No sé si alcanzan a ver, pero acá los dos bebés son bebés que Tienen están alita. tienen alitas. Entonces la familia le hacía unas alitas de cartón con papel blanco, les ponían una coronita y los bebés eran sentados en una especie de altar. La tradición decía que la familia no podía llorar, porque si uno lloraba al bebé se le mojaban las alas y no podía subir al cielo, ¿ya? Hay una película muy bonita que es, se me olvidó el nombre, pero es la imagen que está acá. Me voy a acordar del nombre de la película, ya, pero ahí muestran un velorio de angelitos, ya, y acá entonces tienen la otra imagen, estas son fotos reales. Ahora, ¿qué pasa con un bebé, por ejemplo, que tenía, no sé, tifus, y lo velaban, porque los velorios no eran un día,
ya eran 3, 4 días y se transformaba en una fiesta, ya porque la O gente sea que la guagua estaba ahí 3, 4 días. ¿Cómo el bebé no se descomponía? Eso mismo, ¿cómo no se descomponía? ya Sí, probablemente se pudre. comenzaba entonces un proceso de descomposición el bebé, ¿ya? Y si el bebé estaba además enfermo, era muy probable que la gente que compartiera la habitación también contrajera esta Cualquier tipo de enfermedad. enfermedad. Pero, La película se llama Largo Viaje, ¿ya? Así se llama, ahora me acordé. Entonces, el velorio de Angelito, que era una tradición típica del campo, y que la gente del campo se trajo a Santiago, fue también un foco de propagación de enfermedades. Ahora la gente, cuando iba a un velorio de Angelito, era como una fiesta, ¿ya? Y se hacían cantos, lo que se conoce en la música como el canto a lo divino y el canto a lo humano. Entonces iban cantores populares, tocaban cuecas, tocaban tonadas, ¿cierto? La idea era dar como un ambiente festivo a esta situación. Pero claro, después del segundo día la guagua ya estaba dura, pues si el cuerpo se endurece cuando la gente muere. Entonces, finalmente las guaguas eran echadas como en pequeños ataúdes o cajas y eran llevados entonces al cementerio. ¿Con usted hemos ido al cementerio general? No. Sí, sí, fuimos el año pasado. sí. Sí, sí, hemos ido. Ya, Yo ¿y pasamos por algún patio de angelitos? ¿No? Me parece que sí. Ya, No, No, No pasamos. ya. O quizás pasamos y no se los mostré. Pero en el cementerio general hay patios enteros dedicados a angelitos, ¿ya? Y angelitos son bebés que murieron en esta época y que uno ve y son nichos chiquititos, pues, ya son nichos cuadraditos pequeños. Acá está la canción que decían ustedes. Ya, y acá hay otra. En el cementerio de San Carlos hay. Ahí también hay patios de angelitos. En todos los cementerios hay patios para los angelitos, ¿ya? Y muchos de ellos fueron enterrados en esta época. Ahí está entonces la canción que decía el Nacho, ya que es de la Violeta Parra, y en el fondo gracias a ella también es que nosotros sabemos de esta tradición, ¿ya? Es muy bonita esa canción, la letra es realmente linda. Pero ahí dice, ya se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Ya yo les recomiendo que los que quieran la busquen. Igual se las voy a dejar en el Classroom. Ya les voy a dejar profe, igual son fuertes las imágenes de los niños, no puedo verlas de verdad. Parecen como, no sé si tuvieran algo adentro. Ay, porque además, sí, es verdad. la cara del pobre niño. Sí, y la mujer ahí tan tranquila, yo Tienen no como el estaría ojo abierto. tranquilo. sí, esta Sí, es súper importante, porque generalmente, bueno, acá el de la película, el que vemos acá, el de Largo Viaje, no, pues está con los ojitos cerrados, pero en general la gente le dejaba los ojitos abiertos al angelito, ya, porque la idea era como que el angelito protegía a todos los que estaban en Ah, esta... no, imagínate cerrar los ojos, qué miedo. ay no, qué atroz. Ay, cuando yo fui al campo, estuve en el sur y nos contaron de que fueron a la morgue a arreglar el cuerpo y toda la cuestión. Y resulta que la mujer, la esposa, dijo, no, y yo lo fui a parar y me abrió un ojo. ¡Oh, no! Bueno, Claro, ahora para nosotros la muerte es tabú, pero para esa época era, como les decía yo, una celebración. Claro, hoy día si yo, no sé, voy a una casa y me dicen, ya murió un bebé, yo me imagino que el bebé va a estar en un ataúd, ¿cierto? Pero no sentado como en un altar con alas y todos tomando, todo celebrando. Ya, para uno la imagen es fuerte. Y si ustedes googlean así imágenes de velorios de angelitos, son fuertes las imágenes igual. Pero miren, en Inglaterra, por ejemplo, existía también la costumbre en el siglo XIX de fotografiar a gente muerta, la familia. Entonces, por ejemplo, ya si se moría mi abuela, ya nos sentábamos todos en el sillón, sentábamos a mi abuela muerta, pero así vestida, ¿cierto? Y ya la abuela ahí muerta, y se fotografiaban así, ¿ya? Eso fue una costumbre muy arraigada en algunos países, ¿ya? Yo sé que en Inglaterra se hacía, ¿ya? Bueno, otra de las consecuencias fue que aparece la idea de la higiene y la salud pública. El Estado chileno dice, bueno, ya tenemos un problema, la gente se está muriendo, la mano de obra se está muriendo, por lo tanto hay que hacer algo. Y en el año 1887
se establece la primera ley de vacunas obligatorias. Ustedes saben que nosotros tenemos vacunas obligatorias. ¿Hasta qué edad más o menos nos vacunan? ¿A los 10? Ya, hasta los 10, hasta cuarto básico. Mi mamá me vacuna todos los años. Ya, pero esa no es obligatoria. Esa ¿En es serio? ¿ya? Se vacuna contra la influenza. Sí, me vacunan contra la influenza. ¿Ya? Miren, todo niño chileno tiene un calendario de vacunas, ya desde que nace, desde que está en el hospital o en la clínica, hasta aproximadamente los 10 años. ¿Y contra qué nos vacunan? ¿Contra qué enfermedades? La influenza también. Contra la influenza. Ya, a los bebés contra la influenza. ¿Y qué otra enfermedad? Pero a nosotros nos vacunaron no me acuerdo en qué año contra una enfermedad. Contra el papiloma, ¿no? Es el papiloma Sí. humano. Sí, a las mujeres sí. Puede que las hayan vacunado como en octavo, por ahí. Sí, fue como en octavo. Sí. Ya esa es una vacuna nueva, relativamente nueva. Pero a nosotros, por ejemplo, todos tenemos una marca en el brazo, ¿ya? Y tenemos 2 marcas en el brazo, ¿ya? Y esas corresponden, por ejemplo, a las vacunas contra el sarampión, contra la viruela, que son enfermedades que Chile tiene erradicadas, ¿ya? Sin embargo, hace un par de años, unos 5 o 6 años, son enfermedades que volvieron a aparecer. ¿Y por qué aparecieron si se supone que a todos nos vacunan? Porque hay gente que le tiene Que no miedo a se las cuida. ¿Ya? Porque hay gente antivacuna, ¿ya? Ustedes saben de los movimientos antivacuna, ya que hay gente que asocia el autismo, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, desde hace unos 10 años en el mundo, más o menos ha existido un movimiento antivacuna, y esos movimientos antivacuna han provocado el rebrote de estas enfermedades que la humanidad ya tenía erradicadas. ¿Cómo creen entonces que se va a controlar el coronavirus? Con vacuna. Con vacunas, Lo ¿cierto? mismo que con la influenza, que se va a poner desde pequeñito. Lo mismo que con la influenza. Sí. Y la Ya. influenza, y el coronavirus va a estar con nosotros siempre. O sea, en el invierno, vacunación, y en el verano se va. Es Claro, como lo mismo que la influenza. claro, probablemente sea lo mismo que la influenza, o quizás, debido a la agresividad que tiene y a la fácil propagación, capaz que sea hasta una vacuna que le pongan a la gente cuando nazca, ¿ya? Y así va a ser como la viruela, ¿cierto? Que lo vamos a tener a raya desde el día en que nacemos, ¿ya? Y la otra consecuencia de esto fue que se necesitaron entonces profesionales de la salud, ¿ya? Urgía entonces en Chile tener más médicos y tener más gente que ayudara. ¿Y quiénes creen ustedes que ahí entran como a salvar la situación? ¿Me puede dar una Los enfermeros, las enfermeras, los doctores. Bien, aparecen chiquillos o Mi producto mamá. de la situación higiénica que vivía en Chile y de la necesidad de tener personal de salud, empieza entonces la mujer a incorporarse lentamente a estos temas. Si la mujer o sin que mujeres no hayan decidido dedicarse a la enfermería, probablemente las tasas de mortalidad habrían sido superiores, ¿ya? Las mujeres entonces, bueno, y habían hombres también que eran médicos, pero en esa época ser médico era una excepción, solo la Eloísa Díaz, ¿ya? Pero el que a las mujeres se les permitiera, por ejemplo, entrar a carreras como enfermería, permitió entonces tener como una especie de ejército de mujeres que pudiera ayudar, pudiera educar a la población en medidas higiénicas básicas, ¿cierto? Y poder entonces mejorar la situación de salud en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Ya, acá tenemos imágenes muy bonitas de estas primeras mujeres que fueron enfermeras. Y hasta el día de hoy, chiquillos, la enfermería es una carrera más femenina que masculina, ¿ya? Y acá tenemos entonces una imagen de principio del siglo XX de mujeres que están ahí estudiando para ser enfermeras junto a un doctor, un médico que les está enseñando, ¿ya? Chicos, quiero saber si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, alguien que quiera hacer algún aporte, ¿no? No. ¿Les queda todo claro?
Es que como No. ustedes explican, no hay Sí. dudas. Sí, Ya. la embarró. Ya, chiquillos, respecto del trabajo, ¿hay alguna duda? ¿No? No. Ya, miren, vamos a hacer lo Hablar de siguiente. esto, ¿verdad? No, El espera, reportaje espera. es de esto, ¿ya? El reportaje es de esto. Yo les di como algunos tips, ¿cierto? Que ustedes podrían entonces desarrollar. Yo les recomiendo que para la elaboración del reportaje, chiquillos, ustedes puedan armar como un guión, escríbanlo. Si total lo tienen que leer, ya no tienen que estar grabados sus caras. Escriban ese guión. Ojalá pidanle ayuda a algún familiar ahí para que sea entrevistado, y tiene que durar entre 3 a 5 minutos. ¿Ya? Eso es como lo único, los pocos requisitos. Yo les subí entonces al Classroom la página donde tienen que grabar, la rúbrica con la que se va a evaluar, así es que les tendría que ir bien con el trabajo. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el tema? No entiendo. ¿Cómo? El Que- tema del Estaba pensando, Trinidad. Ya, el tema del reportaje son las enfermedades que existieron en Chile durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que acabamos de hablar, Trini? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos en esta clase, transfórmalo como en un reportaje, como que tú fueras una corresponsal de una radio que está visitando Valparaíso, por ejemplo. Entonces, haces el relato. Yo les dije al principio, les voy a dejar un ejemplo ya de un reportaje o de un podcast que hizo un periodista chileno que lo hace todavía, se llama Rafael Cavada. Él hace un podcast sobre el coronavirus. Entonces, un poco así es lo que yo quiero que ustedes hagan, pero en relación a las enfermedades de Chile en esta época. Tifus, cólera, viruela, sarampión. Ahí ustedes son libres de seguir investigando. O sea que en el podcast puedo poner como los puntos esenciales y cómo se llevó a cabo la enfermedad, Exacto. cosas así. Ahora, igual pónganle color, pues por ejemplo, digan, no sé, pues estoy en Valparaíso y no sé, pues la gente está moribunda en las calles. Ahí echen a volar la imaginación de cómo ustedes se imaginan que pudo haber sido en esa época una pandemia, ya porque hoy día nosotros igual somos afortunados, la gente no está muriendo en las calles, ya, O no sea, en sé. Ecuador. Claro, un poco lo que pasaba en Chile en esa época es como lo que pasa hoy día en Ecuador o lo que pasa en otras partes del mundo donde las condiciones higiénicas son mínimas, ¿ya? En Chile nosotros igual somos limpios, ¿ya? A pesar de todo somos limpios. Entonces eso ha permitido en gran parte que el COVID se propague, pero que sea todavía controlable, ¿ya? Y que la gente no esté muriendo en la calle, ¿ya? Eso, chicos, ¿hay alguna otra duda? ¿Te queda claro, ¿Cuándo se Trini? entregó esto? Se entrega el próximo Sí, profe. lunes, ¿ya? Ya. Así que tienen prácticamente una semana para poder desarrollarlo, ¿ya? Y Y la forma... usted, profe, ¿Mm? usted va a mandar el link de la página esa que dijo por Está en la Classroom? guía. Ah, ya, ok. Mira, en la guía está incluso así como el paso a paso cómo se graba, que es súper fácil, ¿ya? Entonces, ustedes se meten a la guía, están todas las instrucciones, y lo que sí, esta página les va a generar un link o una dirección web. Esa dirección es la que ustedes después postean en su tablón de Classroom. Y ahí yo entonces voy revisando, ¿ya? Entonces Ya. ustedes postean eso y yo voy escuchando sus audios, ¿ya? Ujú. Eso, chicos. Entonces, si no hay más dudas, me despido de ustedes. Que les vaya súper bien con el trabajo. Les recuerdo que esta clase va a quedar en el Classroom y les voy a subir el podcast y el ring del angelito para que lo escuchen, ¿ya? Ok. Ya, profe. Ya, Ya, chicos, Chao, profe. profe. Cuídese, profe. Chao, profe. Chao, profe. que tengan buena Chao, semana. profe. Cuídese, Chao. adiós. Discord, todo al Discord. Daniel. Cuídese. Chao, chao. Chao, chao.